Get your teeth smoked. Don't provoke or 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 get your teeth. ¿Cómo están, bandita? Pues el día de hoy les tenemos un programa muy bueno, con ritmo, la verdad, porque vamos a hablar sobre toda la expresión musical para todos aquellos amantes de cantar en el baño o aquellos que realmente les gusta echarse el palomazo o que se quieran dedicar a esto. Pues bueno, pongan mucha atención porque aquí les vamos a dar tips de dónde conseguir sus instrumentos, dónde aprender precisamente música y bueno, mucho más vamos a tener en este programa. No se lo pueden perder, no se muevan porque va a estar muy bueno y con mucho ritmo. Y recuerden, la música es la mejor manera de expresar todos los sentimientos. ¿Cómo están, amigos de @21? Pues el día de hoy nos jalamos una escuela de música que se llama DIM y estamos con Alex Hernández, el coordinador académico de esta escuela. Alex, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por venir. Primeramente, mi Alex, gracias a ti por recibirnos aquí en las instalaciones de esta escuela. Y bueno, primeramente dinos, ¿qué encontramos en esta escuela de música? Pues mira, aquí lo que puedes encontrar, pues son maestros comprometidos, ¿no? Tenemos muchos maestros que son activos en la escena musical, ¿no? Okay. Que están en diferentes bandas en todo el país, son bandas internacionales, bandas nacionales. Tenemos una variedad de carreras que le funcionan a todas las personas que quieren estudiar música, ¿no? Tenemos carreras en ejecución, en composición, en audio y producción. Entonces, bueno, lo que tenemos aquí es el compromiso muy grande con las personas que quieren estudiar música. Nosotros no nos gusta decir que son alumnos, sino que son músicos en preparación, ¿no? Porque realmente es eso, todos somos músicos, solo que unos se están preparando, unos llevan un rato preparándose y otros ya llevan 30 años preparándose y tocando, ¿no? Esa es la única diferencia entre uno de nosotros y las personas que apenas entran a la escuela, ¿no? Características o requisitos o aptitudes que debe de tener una persona para poder desarrollar esa cuestión de musical. Pues de entrada, el gusto por la música, ¿no? Hay como... Es el primer requisito, que te guste. Sí, porque extrañamente yo me he topado con gente que ni siquiera escucha música o que así en su teléfono no tiene nada, no tiene música en ningún lado. Lo único que escuchas en la calle o en el micro es la única música que escucha, ¿no? Entonces, de entrada, eso es un requisito. De ahí en fuera, si puedes afinar o no, si puedes caminar como Michael Jackson, no, eso no es tan necesario, ¿no? Okay. Si tienes la disciplina para estudiarlo, si tienes la paciencia y el compromiso para desarrollarte como músico, lo puedes hacer, ¿no? Te puede llevar más trabajo, va a llevar más tiempo, pero se puede hacer. ¿Quiénes son las personas que evalúan a los alumnos? Pues mira, tenemos un consejo académico, aparte de los maestros que están aquí en la escuela, tenemos un consejo académico que son personalidades que llevan mucho tiempo en la música, como está Iraida Noriega, en el lado como el jazz, está... de ayuda, nos ayuda mucho esta Cecilia Toussaint, está también... Pues ya puro máster, por lo que me estás diciendo ahí, ya puro máster. Ahora, un consejo que le quieras dar a todos los amigos que nos están viendo y que les interesa realmente estudiar música o volverse músicos. Pues yo lo que les diría es, aparte de, bueno, vayan a un lugar o consigan a alguien que les pueda transmitir ese conocimiento, ¿no? Ya sea una escuela o un maestro, y consumir mucha música. Consumir en el aspecto de escuchar, ¿no? Absorban exactamente todos los géneros. De escuchar mucha música y no cerrarse a ningún género, ¿no? Si no les gusta el reggae... Aunque no les guste el reggaetón, escúchenlo. Exacto, escúchenlo y ya ustedes decidirán si les sigue gustando o no les gusta, o si lo dejan de escuchar, o si lo bailan hasta abajo. Muy bien. Redes sociales rápidamente, mi querido Alex, para que la gente esté enterada de las inscripciones de aquí de la escuela, los horarios y todo lo demás. Pues mira, estamos en la escuela DIM
escuelademusicadim.com. Ese es nuestro sitio web. Y en Facebook y en Twitter como Escuela de Música DIM y en Twitter @EDM. Ahí nos podrán encontrar y cualquier duda estamos aquí para servirles. Tenemos una Big Band, tenemos 24 ensambles, géneros para aventar para arriba, muy buenos maestros y lo más importante que seguimos con estos puntos que nos dejó el director que acaba de fallecer, José Luis Domínguez, que fue guitarrista de Arpía, fue guitarrista de Nine Rain, de muchos otros proyectos, que es ese compromiso que tenemos con los alumnos o las personas que vienen, los músicos en preparación, para tenerles su formación completa, ¿no? Y eso es algo que tiene que quedar como impreso en cada uno de estos chicos cuando está tocando, ¿no? Muy bien. Mi querido Alex, ¿qué te parece si nos vamos escuchando un poco de ritmo? ¿Te late? Sí. Pues denle, muchachos. ¿Cómo la vieron? Este lugar es como el paraíso para todos aquellos músicos consagrados y también para los que aspiran llegar a serlo. Ubicado justo afuera del metro Tasqueña, como cada martes desde hace 20 años, decenas de melómanos se dan cita para comprar, vender o intercambiar todo tipo de objetos para músicos e instrumentos musicales a precios bastante accesibles. Este tianguis, que fue fundado por los miembros del Sindicato Único de Trabajadores de la Música, se ha popularizado tanto que a tal grado de 20 puestos que había, ahora ya son más de 120. Aquí lo mismo puedes conseguir partituras, accesorios e incluso libros especializados que no es posible adquirirlos en otro lugar. Lejos de los buenos precios y el surtido variado, el encanto de este bazar radica en lo pintoresco del lugar, pues su encanto impactó a artistas de la talla como de Madonna, Eric Clapton y bandas como Suave as Hell. ¿Qué tal, amigos? Nos encontramos en el mercado de San Juan Curiosidades, aquí en el centro. Y bueno, el día de hoy vamos a conocer qué es la laudería. ¿Ustedes saben qué es? Pues bueno, jálense porque vamos a conocer a dos hermanos que se dedican a eso. Acompáñenme. Amigos de @21, pues ¿dónde creen que me encuentro? En el mercado de San Juan, precisamente con los hermanos Rincón, Cecilio y Manuel, lauderos de convicción y de oficio. Mi querido Cecilio, ¿cómo estás? Bien, mire, aquí trabajándole. Muy bien. Manuelito. Hola, bien, también trabajando lo mismo. Eso. Hermanos que comparten un gran oficio, que es hacer guitarras o instrumentos de cuerda, digamos. De cuerda, y se llama laudería, lo que hacemos nosotros. Todos los instrumentos de cuerda, que son violines, contrabajos, mandolinas, manduras, todos los instrumentos de cuerdas lo hacemos aquí, de diferentes maderas. Muy bien. Mi querido Cecilio, ¿cómo fue que nació el gusto y la pasión por crear estos instrumentos de cuerda? Aprendimos de mi papá, porque mi papá hace los instrumentos también. Y ahí fuimos aprendiendo con él, y ya después pues ya vamos trabajando cada quien por su lado, pero pues de ahí aprendimos nosotros. ¿Cómo es el proceso para crear y hacer una guitarra? Bueno, de primero son los materiales que hay que tener. La parte de enfrente, como esta que estamos viendo por aquí, es ya pino alemán. Son 2 hojas. Tiene que ser, por ejemplo, par para que ensamblemos. El aquí lleva el ensamble y luego le ponemos su boca, ya sea de boca normal o boca de concha, que es esta. ¿Cómo se pueden dar cuenta que esta madera está buena? Lo que pasa es que se distingue por las vetas que trae muy cerradas. O sea, trae como hilitos la madera. ¿Qué son las vedas? Las vetas. Ah, ¿vetas? Okay. Vetas es lo que trae, sí. Entonces, entre más cerrada esté la veta, es mucho mejor para la resonancia. Okay. Y luce mejor, pero más para la resonancia que viene siendo. Y la madera también, pues tiene que ser rígida para que dé la resonancia que quiere el cliente, ¿no? Que quiere quien la va a tocar. Nada más les vamos a hacer la observación. Las vetas son estas líneas que se alcanzan a ver, así como como hilitos, efectivamente. Sí. El segundo procedimiento o el segundo paso, ¿cuál es? Bueno, yo empecé a trabajar como latina aquí en el molde de mi hermano, mire. Ese es, por ejemplo, es el brazo, ya está armada con sus costados, que son las costillas, y ya va dando más forma.
Sí. A ver, aquí Manuelito, venos explicando aquí. Bueno, ya tenemos la primera etapa, como dicen, ¿no? Luego sigue empezarle a dar, como quien dice, ponerle las costillas, ¿no? Sí, estos son sí, se llaman costillas o aros. Ok, Y esto que tengo en la mano sería la parte de atrás, que es el fondo. ok. Esto ya lo voy a preparar, le quito lo áspero y se la ponemos y ya va a quedar cerrada, tapada como este. Esto se llama brazo. Ok. La parte que está acá es la tapa. Estos son los aros O costillas. o costillas. Ok. Y esto es fondo, se conoce como fondo. La parte de atrás con la que se tapa se conoce como fondo. Ok. Mi querido Cecilio, aquí no puede haber margen de error. No, tiene que ser exacto, porque pues, si no, la guitarra ya no va a lucir como es, ni va a dar la resonancia que el cliente busca, ¿no? Y luego, ya después de ese procedimiento, ¿cómo es que le empiezan a dar ustedes la afinación? Bueno, aquí, por ejemplo, le falta, ya diríamos, así como esta, mire, que ya estamos aventajada todavía, porque este ya trae su marquetería. Ajá. Este se llama filetear la guitarra. Aquí trae su diapasón, ya nada más hay que empezarle a resacar aquí para que vaya su maquinaria y ya después ponerle aquí lo que son la puntuación, lo que son los para que dé las notas. Ok. Ajá, ya como viene la tapa, el requinto, otro que está acá, ya van más avanzados. Y luego, ya después de ese procedimiento, ¿qué sigue? Ya después, por ejemplo, hay que meter la barniz, que se barnice para que ya empiece después, cuando esté barnizada, ya empezar a afinar, a tocar y todo eso. Ok. ¿Ustedes también se encargan de afinar las guitarras? Sí, también igual, exactamente, sí. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer un instrumento de cuerda? En este caso, una guitarra, un violín o una mandolina, lo que me decías, o un contrabajo. Hacemos, por ejemplo, como cada mes unas 2 guitarras o requinto, lo que sea, como 2 instrumentos, así mensuales normalmente. Oye, pues por último, mi querido Cecilio, ¿dónde los podemos encontrar a ustedes para que toda la gente que nos está viendo ahorita aquí en @21 en dado caso que quiera mandar a hacer una guitarra personalizada o arreglar, ¿dónde los podemos encontrar? Estamos aquí en el mercado de Alzanía San Juan, que está aquí en Ayuntamiento. El mercado se ubica como Mercado 86 y estamos en el local 172. Para poder ser un buen laudero hay que tener paciencia, dedicación y sobre todo la pasión para hacer esto. Exactamente, que le guste a uno, pues, y de ahí estamos del otro lado. Mi querido Cecilio, muchísimas gracias. Sí, gracias igualmente. Manuelito, te dejamos, ya no te interrumpimos. Gracias. Ahorita les traemos las aguas y los tacos. Bueno, gracias, sí. Muchísimas gracias, Grandes maestros de los instrumentos.